Y pues finalmente esto es parte de, de los esfuerzos que está haciendo el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas en el grupo de trabajo sobre datos, un grupo de reciente creación al que invitamos a todos a suscribirse en la página del mecanismo. Y estamos haciendo esto como parte de también la construcción de la propia visión de las organizaciones de la sociedad civil sobre esta discusión de datos para la seguridad alimentaria y la nutrición. Entonces, pues sí es muy importante todas las contribuciones y perspectivas que podamos ir intercambiando. Después de este taller que está pensado en el tiempo del hemisferio occidental, tendremos un taller pensando en los tiempos de Asia, el próximo 20 de marzo. Compartiremos la información también en el chat, donde se van a discutir exactamente los mismos temas. Nuestra primera expositora es Soledad Bogliano, es antropóloga, es argentina, es integrante del grupo ETC y coordina en el lugar donde vive, en La Rioja, iniciativas de sustento local y tiene experiencia en escuelas populares campesinas en diversas regiones de América del Sur. Ella va a hablar del contexto más amplio de lo que es la digitalización sobre los sistemas alimentarios y el capitalismo de los datos. Gracias, Soledad, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Verónica, y un gusto saludar a todos y a todas. Bueno, también gracias a todos los compañeros y compañeras del mecanismo por recibirnos y darnos la oportunidad por compartir nuestra investigación y aprender de los presentes en este encuentro. Como dijo Vero, yo soy Soledad, trabajo con el grupo ETC y me dedico desde hace algún tiempo a compartir y socializar sobre los impactos de las tecnologías digitales. Recientemente hemos llevado a cabo un proceso de intercambio y capacitación que hemos llamado los diálogos sobre alimentación, datos y justicia, con el objetivo de iniciar una conversación en la sociedad civil sobre cómo evaluar el despliegue de las tecnologías digitales en nuestros sistemas alimentarios. También, como ETC, publicamos un informe sobre la concentración empresarial en la agricultura, que se llama Food Barons, que hace hincapié en la comprensión de esta tendencia. Y con anterioridad también, en 2020, publicamos junto al panel de expertos en alimentación, IPES Food, un informe llamado Un movimiento de largo plazo por la alimentación, donde identificamos la dimensión y de las transformaciones que la digitalización supone sobre los sistemas alimentarios. Entonces también les invito a que después puedan revisar estos documentos que tienen mucha más información que la que voy a presentar yo. El grupo ETC desde hace mucho tiempo realiza seguimiento sobre la concentración empresarial, la tecnología y las amenazas a la soberanía alimentaria, entre otras cuestiones, y para nosotros es clave esta construcción colectiva de un abordaje crítico a las tecnologías digitales en el agro y la alimentación, y se ha convertido en una prioridad. Para este contexto que vamos a compartir ahora sobre los datos, el capitalismo de datos y la cadena alimentaria digital, nos parece adecuado empezar por una pregunta básica que es ¿qué son los datos? El concepto de datos se refiere a la reducción de toda forma de información, conocimiento, acción, labor, etc., al código binario legible por las computadoras 0-1. El Big Data, diferente, o datos masivos, se refiere a cantidades masivas de datos, únicamente manejables por máquinas de gran capacidad que pueden almacenarse y organizarse en las nubes, los galerones donde se alojan los miles de motores procesadores de datos y datos masivos. O sea que prácticamente ningún usuario individual tiene la capacidad de manejar Big Data. Los administradores de datos más grandes del mundo son bien conocidos, son Amazon, Microsoft, Google y Facebook. Y entre ellos almacenan al menos 1.200 petabytes. También las principales empresas chinas, como Alibaba y Tencent, están recolectando enormes cantidades de información de este tipo. ¿Y por qué está todo el mundo enloquecido con los datos y qué significa este nuevo modelo de negocios? Al igual que los productos básicos tradicionales, los datos se vuelven más valiosos al procesarlos, particularmente a través de algoritmos de inteligencia artificial.
La diferencia de los commodities físicos que aumentan de valor a través de la escasez, los datos aumentan de valor a medida que se acumulan y se acumulan. La gran pregunta no es quién recopila los datos, sino lo que es más importante, quién puede analizar los datos en su beneficio. Esto que estamos llamando capitalismo de vigilancia, capitalismo de datos, informacional, de plataformas, y también autores que usan otros nombres. Los datos se extraen de muchas formas, pero se han masificado desde la popularización del Internet y las tecnologías inteligentes. La tecnología inteligente o smart está impulsada por los imperativos duales del capitalismo digital, que es por un lado extraer datos y por el otro lado expandir el control sobre todo y sobre todos. Los recursos que se apropian somos nosotros, la vida humana en toda su profundidad, recogida en la forma de datos. Por eso a esto lo podemos llamar colonialismo de datos, un orden emergente para la apropiación de la vida humana para que los datos puedan ser extraídos continuamente de ella con fines de lucro. Cuando hablamos de Big Data en los sistemas alimentarios, significa básicamente grandes conjuntos de datos que se analizan mediante programas informáticos para revelar patrones de comportamiento o tendencias. Estos Big Data pueden incluir incluso datos genómicos, información meteorológica histórica y en tiempo real, rendimiento de las cosechas, información sobre el mercado de materias primas, semillas plantadas, precios de los insumos, dosis de fertilizantes, niveles de nutrientes en el suelo, niveles de humedad en las cosechas, etc. Estos datos se recopilan, almacenan y analizan a través de algoritmos para tomar decisiones automatizadas en las explotaciones agrícolas. Esto transforma totalmente la lógica del agricultor tomando decisiones sobre sus instrumentos, porque ahora son los instrumentos los que indican, a través de la inteligencia artificial y los algoritmos desarrollados por las corporaciones dueñas de las plataformas, al agricultor qué es lo que debe hacer. Más allá del control corporativo, que van a detallar en la presentación que sigue, la dataficación, o sea, la transformación de múltiples tipos de información en datos manejables computacionalmente, puede mejorar además la vigilancia y el control de los gobiernos. Por ejemplo, en Kenia, el gobierno espera usar la información recopilada para determinar quién será elegible para recibir subsidios a los insumos. Aquellos agricultores que se desempeñan en ciertos niveles podrían recibir más subsidios que otros, lo que podría reducir significativamente la autonomía e independencia de los productores de alimentos. Los datos públicos también son cada vez más una fuente clave de valor para las corporaciones, que buscan aprovechar dichos datos para uso comercial o estrategias empresariales. Por esta razón, el sector privado está muy interesado en los datos abiertos del gobierno, y por ello también su presión para mejorar la capacidad de los estados para producir datos. Por lo tanto, incluso si este flujo de trabajo se centró en la recopilación de datos públicos a través de oficinas nacionales de estadística, los intereses comerciales siguen siendo extremadamente fuertes. El control sobre los datos puede tener una amplia gama de formas diferentes, desde derechos de propiedad intelectual, como secretos comerciales y derechos de bases de datos, hasta formas más técnicas basadas en el poder computacional para ensamblar y extraer los conjuntos de datos. Los tipos de datos que preocupan principalmente al sector privado y a los estados son los datos cuantitativos legibles por máquina, lo que plantea preguntas importantes sobre qué se está midiendo, quién lo está midiendo y cómo lo está midiendo. ¿Cómo esto se aplica a la cadena agroalimentaria? En este momento, cada eslabón de los sistemas alimentarios se convierte en fuente de datos para uso de intereses privados y de potencial para la implementación de sistemas basados en decisiones automatizadas por inteligencia artificial. Hemos observado, y seguramente Philip va a hacer hincapié sobre esto, la integración vertical de las principales empresas de insumos y servicios tecnológicos. Las grandes empresas agrícolas están adquiriendo empresas de software, y estas grandes empresas agrícolas están comprando o colaborando con empresas que proporcionan datos por satélite, predicción meteorológica, recomendaciones de insumos, etc. Así que ahora, en lugar de vender una semilla más un herbicida, las empresas de semillas y pesticidas venden una semilla más un herbicida, más recomendaciones de insumos basadas en datos. Las grandes empresas agroalimentarias están introduciendo múltiples nuevas tecnologías aduciendo razones como la crisis climática o la amenaza del hambre de una población en crecimiento. Dicen que la tecnología es lo que nos ayudará a superar el cambio climático, básicamente el mismo razonamiento que dieron para las semillas transgénicas. Utilizando estos alegatos, promueven la precisión en la agricultura. Las plataformas digitales se están construyendo sobre la creciente consolidación
de intereses en el sector de semillas y agroquímicos, y transversalmente a través de los diferentes sectores. La mayoría de las grandes corporaciones de semillas y agroquímicos, de maquinaria agrícola, fertilizantes sintéticos, etc., tienen su propia plataforma digital que utilizan para recopilar valiosos datos dentro y fuera de las explotaciones agrícolas. Como expresó Mao Feng, que es el Chief Brand Manager del grupo Syngenta, antes vendíamos pesticidas, semillas y fertilizantes. Ahora somos una empresa de servicios agrícolas. Vendemos servicios y tecnología. Vendiendo productos individuales habíamos tocado nuestro techo. No había más espacio. ¿Cómo funciona esto desde el inicio hasta el final de la cadena agroalimentaria, lo que llamamos la cadena agroalimentaria digital? Podemos arrancar explicando lo que es la agricultura 4.0, los invernaderos y las granjas digitales. Los sensores, robots, software de programa de riego, aplicaciones de nutrientes, las cámaras que supervisan, todo esto se utiliza en los invernaderos digitales y en las granjas verticales. Es lo que llamamos la agricultura 4.0, que busca controlar el ambiente y a los operadores, antes los agricultores, para extraer el mayor valor de ambos en el menor tiempo posible. La mecanización digital puede eliminar los costos de mano de obra de lo que ya es una forma costosa de cultivar alimentos y, en teoría, mejorar la eficiencia del cultivo a ciclos cortos y de crecimiento. Gran parte de la inversión en agricultura digital gira en torno a lo que el Foro Económico Mundial denomina la agricultura de precisión, que utiliza principalmente robots, drones, tractores autodirigidos, bots de recolección y sensores en entornos agrícolas abiertos. Si buscan en Internet pueden ver muchas variaciones exageradas de este paisaje agrícola automatizado, normalmente con un agricultor parado solo, que suele ser un hombre blanco, sosteniendo un iPad, ¿sí? Perdón, necesitamos hacerlo más despacio para la interpretación. Perdón, voy Sí, más despacio. recuerda eso y quedan 4 minutos. Que controla diligentemente los datos, todo tipo de variaciones, pero todo es con la misma narrativa. Nosotros entendemos que es fundamental entender el lugar que ocupan las plataformas agrodigitales en el proceso de dataficación y control de los sistemas alimentarios. En el centro de estos sistemas se encuentran las plataformas agrícolas digitales como el Bayer Climate Field View, que utilizan la inteligencia artificial en la nube para hacer prescripciones a los agricultores. Esto da la impresión de proporcionar al agricultor una visión de campo de toda su operación para que pueda tomar mejores decisiones. Y en realidad lo que le está dando a la agroindustria corporativa es una mejor visión de campo agregada de todo el sistema agrícola. Y les Aún permite más emitir lento, recetas. solo por favor, discúlpame, aún más lentito, si no se pierde mucho de lo que estás diciendo. Emitir recetas que se adaptan a los intereses comerciales, incluyendo vincular a los agricultores en todo tipo de acuerdos de varios años con la promesa de créditos de carbono o precios garantizados. La propiedad legal de los datos recogidos de los agricultores es bastante turbia. John Deere, por ejemplo, ha argumentado que cuando un agricultor compra un tractor de la empresa, recibe una licencia para utilizar el vehículo, pero no es el propietario del equipo, del software integrado en él o de los datos generados por el equipo. Empresas como Deere afirman que es ilegal que los agricultores o técnicos independientes reparen el software integrado o partes de la máquina. Al erigirse en propietarios últimos de los datos, los fabricantes de maquinaria agrícola pretenden mantener el control de un producto que en sí mismo tiene un enorme valor. Por ejemplo, los movimientos de derecho a reparar de todo el mundo han luchado contra estos fabricantes que quieren impedir que los agricultores y consumidores arreglen los productos que han comprado. En el caso de las semillas y las cepas genéticas, por ejemplo, vemos que adueñarse del punto de partida de toda la cadena alimentaria significa dominar las cepas y las semillas. Los cultivos comerciales se están rediseñando con ingeniería genética en laboratorios automatizados. Este es un proceso productivo en donde convergen lo biológico y lo digital. Dado que el propio ADN es un código, es muy adecuado para codificar y permitir que los sistemas de inteligencia artificial procesen grandes cantidades de información genómica y luego traten de predecir los códigos genéticos que conferirán ciertos rasgos comerciales como la resistencia al clima o ganado con músculos más grandes.
Hoy en día un laboratorio de biología sintética casi no cuenta con personas entre sus trabajadores, sino que fundamentalmente son máquinas. También tenemos la instancia del comercio digital de las materias primas alimentarias, donde empresas de productos alimentarios como Cargill, Costco o ADM ya están transformando su eslabón de la cadena alimentaria en una actividad digital. Antes de automatizar el transporte, descarga y manejo del grano con robots y sensores, el comercio también conlleva una inmensa cantidad de papeleos que ya está digitalizado. Y los comerciantes de grano han convertido muchas de sus infraestructuras en cadenas de bloques y blockchain, que son los libros de contabilidades en línea que les permiten, copiándose a miles de computadoras al mismo tiempo, automatizar todas las operaciones. Después están las Hay redes que ir logísticas. cerrando, Sole. Gracias, hay que ir cerrando para los otros Bueno, ponentes. ok, muchas gracias. Entonces, solo para cerrar, les comento que están las redes logísticas y de distribución digital, donde empresas como Amazon están haciendo básicamente lo mismo, automatizando los grandes almacenes, ¿sí? Y automatizando con inteligencia artificial el trabajo de entrega y preparación de paquetes. Las entregas de alimentos que ya conocemos mediante las plataformas de lo que le llamamos la economía gig, ¿sí? Globo, etcétera, ¿sí? La entrega de alimentos a través de las plataformas digitales. Y por último, lo que decimos que es el último eslabón de la cadena, que es el consumidor digital de alimentos, que somos nosotros mismos. Y la digitalización del consumo tiene este factor fundamental, que es la capacidad que tienen las plataformas de perfilar nuestros propios comportamientos de las personas a través de los datos que recogen sobre nosotros y de poder implementar estas estrategias que le llamamos de nudge o empujoncitos para ir modificando nuestro comportamiento de consumo, que cuando se trata de consumos distintos, como el comportamiento electoral, ha habido escándalos muy grandes como el de las elecciones en Estados Unidos y Cambridge Analytica, pero que las mismas empresas administradoras de datos que hicieron posible ese fenómeno son las que trabajan hoy para las grandes empresas de alimentos. Con esto concluir con unos básicos comentarios, que es pensar cuánto esto nos afecta de manera indirecta, invisible, no obvia, y cuánto la digitalización conduce a una mayor concentración en todo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Y bueno, les invitamos a que tomen nota por si queremos ampliar la información. Algo se podrá hacer después de los tres ponentes. Ahora seguimos con Philip Seufert, quien es integrante del staff de FIAN, a cargo de recursos naturales y financiarización, y también tiene investigaciones sobre el derecho a la alimentación, la política de la alimentación y la pesca sustentable, entre otros temas. Ya Philip, si quiere, va a abundar sobre su organización y su trabajo. Él va a hablar del tema del conflicto de interés y de la influencia de las corporaciones en este proceso. Gracias, Philip. Tienes 15 minutos. Okay, thank you, Veronica. Hello to everyone. So yeah, as Veronica said, my name is Philip. I work with FIAN International. For those of you who are not familiar with our work, we are an international human rights organization, and we focus on the right to food. And in this context, we have been looking into issues around data, digital technologies for a couple of years now, and we are also a member of the CSIPM data working group. I will try to keep it rather short so that we have time for discussion. I see that people started already sharing some ideas in the chat. I have a presentation that I will share, and I hope that you can see on your screens now. So I will. Okay, thank you. So I will speak a bit about, as Veronica said, about corporate capture and the issue of conflicts of interest. And I will speak specifically about FAO and a bit the CFS, because as you know, this data work stream is part of the CFS and it's linked to the FAO. I think after
After Soledad, who gave us the very broad picture, now we are, I think, slowly kind of focusing a bit more into this very specific process that the CSIPM is participating in, and I will try to give you a short overview around 4 topics. The first one is to speak a bit about multi-stakeholderism in the FAO and the CFS as a way of corporate capture. Then to say a bit more about the relationships that FAO specifically has with corporations, including digital corporations. Then look into some of the specific initiatives that the FAO has started in the past few years around digitalization and what they call smart agriculture, and then have some final comments on the specific work stream on data in the CFS. But I will, and then that will be like an transition to the following input. So. About multi-stakeholderism in the FAO and the CFS, many of you may be aware of what we refer to when we speak of multi-stakeholderism, but I think it might be useful just to remember that this is something that many of the members of the CSIPM and especially small-scale food producers organizations have been denouncing for several years very strongly and opposing this push for a governance model that is very much about including the corporate sector in decision-making structures. And this happens using narratives around inclusion and participation. Everybody has to have a seat at the table, these kinds of things. But obviously, these narratives, they leave completely aside that, for instance, there are obvious huge power imbalances between corporations and small-scale food producers, for instance, and also it kind of completely dismisses the human rights angle, where you have states that are accountable to the people, and so you have this direct relationship, and you kind of put in the corporate sector as this one powerful actor in the middle. But obviously there are very good reasons in a way, or the corporate sector has powerful tools to push for this, namely resources, so to provide resources to UN institutions in this case. And it has also serves for them in a way to, kind of clean up their image and to present themselves as responsible, as interested in the public good, and these kinds of things. So that's, let's say, very general. As I said, it's something that in the CFS we have been denouncing for a long time. But looking into how that concretely plays out in the FAO, I think it's important to know that 70% of, almost 70% of the FAO budget comes from voluntary contributions that are either from member states, so that's the members, that's the states, but also other miembro y otros socios. Corporations, that includes philanthropic foundations and other actors. We don't know, and FAO doesn't say how much of that funding is actually coming directly from the private sector. What we do know is that 90% of the engagements that the FAO has with private sector, with companies, are informal, and there are only 44 formal partnerships that have been published. So there is a list of 44 formal partnerships, but there are probably much more. But so the information is not available, but those who are public, we have partnerships with companies such as Google, with the World Economic Forum, also with associations like CropLife International, which is something I will speak about a bit later. So we have a very clear lack of transparency, that the FAO is very, very opaque about what the financial relationships it has with private sector and with corporate donors. One example, a recent example, which illustrates this whole
approach of multi-stakeholderism was the UN Food Systems Summit that happened 2 years ago. I think many of you are familiar with this, but now this, let's say, the summit that took place, it has kind of created a whole new parallel structure in a way, which is clustered around what is called the UN Food Systems Coordination Hub, which is hosted in FAO and which is now promoting an annual World Food Forum, which is in a way a direct competition or a direct counter event to the CFS. And if you look at in this UN Food Systems Summit, one of the main critiques that we had was precisely that it was so unclear about its governance and that corporations and corporate actors had such an important role in it. And you can see that there's a huge interest in pushing it, because if you look at the budget of these, that this hub has, that's $14 million, whereas the CFS budget forecast last year for the CFS was at $3 million. And precisely you have this kind of, this as a new manifestation of this kind of multi-stakeholder governance, where you don't have accountability, you don't have intergovernmental control. And what is interesting for us is that in this UN Food Systems Coordination Hub, there are different coalitions, so there are thematic coalitions, and one is also specifically about data and digital. Another thing to understand, I think, in the broader context of kind of where this specific work stream, this negotiation on data in the CFS is taking place, is FAO's hand-in-hand initiative. So this is a flagship policy of the FAO that it was initiated in 2019, and it has it kind of situates the FAO in a new. It gives it a new role, basically, to act as a broker between governments on the one side and business on the other. So what kind of the FAO Director General has called, matchmaking investments with development opportunities. Sorry, can you make a full view of your presentation so we appreciate better? I thought you would. Thank you. I didn't notice before until someone mentioned. Do you see it now or not? No, Otherwise, I'm sorry to interrupt you. Okay, yeah. let's try it in a different way. Let me just check. I'm sorry. Okay, let's try it like this. Aún not yet. We can see the instructions on the side. Full view. Yeah, that's perfect. Thank you so much. Okay. Thanks, and sorry for not having said this. Okay, so I just a last word on the hand-in-hand initiative on all these data initiatives is obviously, and I think this is another important issue that Soledad has already mentioned. The whole arguments around sustainability are very central to this whole new setup. When we look into the FAO and what the relationship a bit closer into FAOs and its relationships with private sector, there are two key governance documents by the FAO that are important. The first one is the FAO strategy for private sector engagement, and which was recently updated and has fundamentally shifted from kind of what they call from instead of avoiding risks. Now it's more of an issue of managing risks, so kind of all these things they said, okay, it's okay, we can take risks, we just have to manage them. And what you see in that policy, it has no conflict of interest policy mechanism, for example, it has no mechanism for accountability, and it even allows that for the very weak exclusionary criteria, if they are not met, there are still ways of still moving on with certain engagements. And this kind of approach to really encourage this increased collaboration between FAO
and private sector actors is also enshrined in the FAO's strategic framework, which was passed last year and is now, let's say, FAO's work plan. Just to mention briefly, to make it a bit more concrete, in 2020, FAO signed a letter of intent with CropLife International, and I think this is a very flagrant and clear case of conflict of interest, which was also denounced by many organizations of small-scale food producers, indigenous peoples, civil society organizations, because CropLife International, as many of you know, is basically an association of some of the biggest agri business companies, including BASF, Bayer, Corteva, Syngenta, and all of these, they make more of, I think, almost more than a third of their profits selling highly hazardous pesticides. And this is obviously at odds with, or completely undermines, FAO's work commitment to agroecology, to reduce the reliance of pesticides, and also thereby to human rights. There are, in this case, very personal conflicts of interest also by the FAO's Deputy Director General, Beth Bechtel, whose husband is linked to agribusiness and big tech in the US. And as I said, so this was has been like, it's a very flagrant thing, and I think it's about pesticides. But as Soledad said, these companies are the ones now that are also key players in the digitalization and the smart agriculture. Let's move a closer look to what is FAO doing specifically also around digitalization, what they call smart agriculture. And here I would like just to point to two initiatives. The first one is a geospatial platform that is under the Hands in Hand initiative. I mentioned that before. And so this is like a huge database, or basically, it's kind of a platform that combines different types of data and allows, it's on the one side, it's remote sense geospatial data, and then it's kind of combined with statistics, and it's kind of presented as a tool for companies like to use all these data layers and to what they say kind of, evidence-based decisions, how to make better investments, and these kinds of things. I just put a screenshot on how that looks like. You can look around it for yourself on the FAO homepage, but it's very clear. As you can see, it's about enabling digital agriculture. So, and I think very much in the logic of, the FAO being a broker, basically, for business. The other initiatives is what is called the 50 per 2030 initiative, which is a $500 million initiative, which focuses on 50 countries, and kind of is to support them to kind of have better data, and kind of create a data environment and ecosystem that will allow them to have better investments and have better data. And it's very much here about this narrative of bridging the agricultural data gap. And here among the funders, so this is hosted by the FAO, IFAD, and the World Bank, but among the funders is also, we find also the Bill and Melinda Gates Foundation. And one of the questions that is not where the FAO is not very transparent is like, what actually do these initiatives and all the data that is already gathered and that is kind of put at the disposal, what is actually the governance mechanism here about this data? And maybe this is just a question that can lead us a bit to the discussion on the work stream specifically. Here again, just a screenshot, you can look for it yourself, but this is kind of all this thing of, we need a lot of data to, take good decisions, and this is all for the public good. So this is really the strong narrative here. And then you see like who are the people that are involved in, and you see that, although the private sector is a small financer of this officially, philanthropic organizations are quite prominently involved.
Okay, in order not to spend too much time, take too much time, I will just say a few very final words on the CFS workstream specifically, and look into like the obvious conflict of interest that exists also at this stage, and which is that this workstream is basically funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. So this is something that was confirmed by the CFS chair himself. So that raises an important question: is what power does the Bill and Melinda Gates Foundation have over this work stream? We have seen it so far active and participating, but and it's not like, the question is also like, what is the invisible power that it has? And also taking into account that Microsoft is a very central actor in pushing the smart farming agenda, with big partnerships with agribusiness companies, but also what we found in FIAN and in research is also, for instance, in Colombia, looking also really small coffee farmers, put them, into these global value chains with innovative digital tools. And and I think I will leave it here, just maybe to say, there's a lot in the media, obviously, also about geopolitical rivalry around data and digital technologies between the USA and China. Interestingly, or at least it seems, maybe that's something to dig deeper in, but it seems that in the FAO and CFS context, we have some kind of a joint agreement. So we have the Chinese DG pushing for, a hand-in-hand initiative and all these kinds of things, and then we have the deputy director general from the US also kind of pushing very strongly for this agenda. So we don't see like here a strong conflict, but maybe this is just at the surface and it's something to be seen. And maybe just the very final word to say, USA and China is everywhere, but I think it's also important a bit to see like who are other players. Obviously, there are other countries that are trying to position themselves in this field, and I think maybe this work stream and this work in the coming months will help us to understand some of how, if they also will kind of be prominent participants in this process. And with this, I will close, and I thank you for your attention and looking forward to the discussion. Thank you very much. Gracias, Philip. Y sí, estamos un poquitito con el tiempo rebasado. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Patty Naylor. Patty es agricultora, es de Estados Unidos, es integrante de la National Family Farm Coalition y coordina junto con Perla Álvarez el grupo de trabajo sobre datos del mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas. Yo no me presenté, soy Verónica Villa del grupo ETC y todos nosotros somos parte del grupo de trabajo sobre datos, los que estamos ahora presentando aquí, compartiendo con ustedes. Aprovecho para agradecer el enorme esfuerzo de las y los intérpretes y bueno, a todo el apoyo del secretariado del mecanismo. Muchas gracias, Patty, te escuchamos. Great. Thank you, Veronica, and thank you, everyone, for being here today. As Veronica said, I am a farmer, and that is my main occupation. I also work within the CSIPM along with my colleague, Perla Alvarez. I became involved in this work stream on data out of concern for what I see happening to farmers and to agriculture here where I live. Most of the farmers in my region of the United States grow genetically engineered, that is GMO, corn and soybeans that are used to feed livestock housed in facilities rather than on farms and in pastures, and are used to produce biofuels. These crops need synthetic fertilizers and several different toxic pesticides to produce well. Farmers here also are enticed into using these data collecting technologies that have been discussed today, at their own expense, of course, in what could be called a bait and switch strategy used by agribusinesses partnering with the technology companies. Farmers give the company production data with the promise of better yields or payments from carbon markets or from climate smart practices. But in return, they are locked into more control by the company. This agronomic data does not help farmers.
We see that here in Iowa. Nor would it help smallholder producers. The kind of data that is being forced onto the agriculture system instead will facilitate the further industrialization and exploitation of this agriculture system in all regions of the world. The same tactics that are used by agri-tech companies to entice farmers are being employed on governments as well. Big promises that hide big risks. As was said earlier, many of the technologies that are being developed will allow the management of land by computer, focusing on the production of commodity crops and using artificial intelligence with little regard to the realities on the ground, with little regard for the needs of farmers, farm workers, rural communities, and the natural environment. I fear a time when farmers, peasants, and indigenous peoples, as food producers and caretakers who fulfill their obligation to the land and to future generations, will be replaced by technology. Thus, this data that is collected is a key source of value of informational or data capitalism. The governing of data, therefore, and how it is implemented has huge implications for the kinds of technologies, infrastructures, and systems that will be developed. The future of food security and of each country's food sovereignty is at stake. It is imperative that we clearly define data governance in these policy recommendations. Also at stake is the expansion of surveillance technologies, the expansion of corporate control, and the loss of real skills and on-the-ground decision-making by farmers, small-scale producers, and workers. Assessment of the appropriateness of data tools and new technologies needs to be built into the governance of data so that it is continuous as technologies, our knowledge and needs of food systems, and the challenges of climate change evolve. Who controls data also needs to be addressed, as well as intellectual property rights over data. The rights of communities, including indigenous peoples, peasants, and other smallholder producers, must be clearly stated in these guidelines. Injustices, inequities, racial, ethnic, and religious biases, and the detrimental impacts on our environment are likely to increase as a result of a food system that relies on high-tech data collection and analysis tools. Algorithms used in the analysis are inherently biased if not created with safeguards in place. We must remember that technology cannot solve political and societal problems, nor solve the problems created by these technologies. Qualitative and quantitative data and sources of knowledge, including ancestral and indigenous knowledge, must also be recognized in these guidelines. Ultimately, governments have the responsibility of ensuring that the rights of their people are protected, and they must be held accountable when allowing or promoting data collection of their food systems and determining how it is used. Data sovereignty must be fully recognized. Instead, with great concern from civil society and indigenous peoples, some governments are now using their institutional power to support the digital capital capture of their food systems. Finally, this policy process has been quite technical, with a lack of interest from many actors in understanding the bigger context of the implications of digitalization in the whole food system. It is our role to identify key points to support human rights, food sovereignty, environmental protections, ecologically sound agriculture systems in which food producers and workers and consumers are respected and valued for their knowledge and their skills. This is our challenge. As the negotiations unfold, we will need to be prepared with concrete positions. So in summary,
The points that we are focusing on in this process are data governance, governmental responsibilities, human rights and food sovereignty, environmental protections, and others to be identified. So we look forward to our discussion today to help inform our positions at the Committee on World Food Security. Thank you. Muchas gracias, Patty. Está muy conciso y muy directa tu participación. Esperemos que todos se lleven como las ideas principales de lo que quisiéramos discutir en este proceso que según el calendario se terminará en octubre. Para octubre tendrían que estar listas las recomendaciones políticas en torno a cómo se tratan los datos para la seguridad alimentaria y la nutrición. Entonces, abrimos el piso para preguntas. Pueden también preguntar algunas cosas por chat y vamos tratando de organizar la discusión. Disculpen si no vamos a poder responder todo. Imagino que habrá tal vez dudas muy puntuales y esas podríamos agruparlas o ver cuáles sirve contestar ahora, y habrá preguntas más de fondo. Entonces, bueno, abrimos a las participaciones. Hay varias compañeras y compañeros aquí presentes que han estado en toda la construcción de este conocimiento y esta crítica colectiva de la digitalización de los sistemas alimentarios. Entonces, no es solo que respondan los ponentes, sino otros compañeras y compañeros muy conocedores e involucrados en este tema. En el chat están algunos de los... Betsy nos está haciendo el favor de poner en el chat algunos de los documentos del mecanismo que ya van presentando lo que Patty desarrolló ahora, ¿no? ¿Cuál va siendo la visión de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso? Y también vemos que están compartiéndose documentos en el chat. Muy bien, muchas gracias. Aquí veo la mano de Valentín Friedl. ¿Quieres expresar tu comentario, Valentín? Muchas gracias. I just have a question. I'm not fully understood. What do actors in the CSIPN think about data as a public good? It can help the interest of the private sector tremendously, but also it could be really flourishing for, I say, small-scale farming or for governance or for some other companies. And I think it's a very specific topic, different aspects. So I just wanted to open a discussion on this point. Yeah. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Tal vez podemos reunir 3 preguntas. En el chat veo comentarios de Antonio Onorati. Él tenía algunos comentarios importantes a estas presentaciones que estuvimos trabajando en el grupo. Podría ser que los hiciera ahora en voz alta. También veo en el chat cómo la digitalización podría aumentar o provocar que las inequidades se consoliden en el sector agrícola, y cuáles son las políticas públicas que podrían
prevenir esta apropiación de los datos. También un comentario en el chat sobre la enorme necesidad de tener más información, ¿no? El tema de que las corporaciones hacen que esta información no circule pues totalmente, ¿no? Y libremente. A ver. ¿Cómo se toca el tema de la digitalización del sistema alimentario con los derechos humanos? Entonces yo veo aquí algunos temas, que es data como bien público, como sí, como algo público, le va a favorecer a las corporaciones, le va a favorecer a los pueblos, a los agricultores. El tema de los datos y los derechos humanos, y el tema de la falta de o la necesidad de información. Aquí me piden que quienes vayan poniendo comentarios en el chat pongan su nombre. Y entonces tengo un comentario más y daría la palabra a los expositores o algunas otras personas del grupo de datos para hacer los comentarios. Jan Tevenot, ¿puedes hacer tu comentario? Sí, muchas gracias. ¿Puedo hablar en español? Sí, por supuesto. Sí, era solo para pues, volver en dos puntos. Uno que los ponentes hablaron rápidamente, pero a mí me parece es una temática también importante cuando hablamos de digitalización, que es el tema de los recursos, que todas estas tecnologías necesitan recursos naturales, en particular minerales, como tierras raras, de las cuales hablamos mucho, pero también muchos otros elementos como cobre, oro, aluminio, etcétera, etcétera. Y que todo eso tiene también un impacto muy importante ahora, que hay muchos grupos de trabajo, ONGs, pero también instituciones internacionales que ya tienen informes o datos que dan prueba que vamos a tener una aumentación enorme del consumo de esos recursos en los años que vienen, lo que tiene un impacto también sobre poblaciones rurales en los países del sur, a donde hay minas, por ejemplo, o ese tipo de cosas, que es también un ámbito de ese problema que hay que, en mi opinión, que hay que tomar en cuenta. Y la otra pregunta, eso olvidé presentarme. Yo soy un pequeño campesino orgánico del suroeste de Francia, parte de la Vía Campesina, también involucrado un poco con el grupo de jóvenes en el CSIPM. Y hay algo muy importante para nosotros como jóvenes agricultores ahora, que es el problema del cambio generacional, del hecho que hay muchos agricultores que ya se van retirando y que tienen que entrar nuevos agricultores, y ahí entra también la problemática de la tecnología, porque en general las fincas con alta tecnología y digitalización son muy difíciles de transmitir porque son muy caras, y al mismo tiempo estas tecnologías están reemplazando los campesinos. Así que básicamente lo que estamos viendo ahora es que la digitalización de la agricultura permite básicamente reducir aún más el número de campesinos que tenemos, y tal vez algún día ya no tendremos ningún campesinos, como lo decía nuestra amiga de los Estados Unidos. Entonces, eso era también mi pregunta, el vínculo entre la digitalización y la entrada de nuevos jóvenes en la agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Muy bueno tus comentarios directo al tema de cómo se relaciona la violación a los derechos de las comunidades y pueblos a tener sus territorios, ¿no? Y a derivar su subsistencia dignamente de sus territorios. Sí, la digitalización de la agricultura, pero en general de todos los procesos productivos, está demandando mayor extracción de todo tipo de recursos e incluso nuevas formas de trabajo que son muy sofocantes, muy humillantes, ¿no? De la gente que detrás de los procesos de digitalización se encuentra, ¿no? El tema de que sea una tecnología etérea
y sin fricciones. Eso hay que tenerlo muy presente, que no es así, que detrás hay procesos de despojo y procesos de explotación de la naturaleza y de la gente, pues nuevos y refinados, ¿no? Para que esto ocurra. Entonces, a ver, yo pararía aquí con los temas por si queremos comentar. Patti, Philip, Soledad o algún otro compañera o compañero del grupo de trabajo sobre datos. Tenemos el tema de datos y derechos humanos, datos como bien público. Y después iría a las otras dos preguntas que veo ahí. Patti, ¿quieres comentar sobre el tema de más energía, más minería, pueblos desplazados, etcétera? ¿O alguien más? Ahí Perla también está hablando en el chat. Gracias, Perla. Pero hay varias manos levantadas. No sé si será para intervenir sobre lo mismo. Tal vez podemos recoger esas tres y responder. Bueno, a ver si no se nos descontrolan todos los temas. A ver, tenemos a Hanna o Jana, por favor. Hi, thank you. Yes, Jana. I never know that people are calling me because generally they pronounce my name wrong. Thank you so much. So my question is also about what kind of data, what kind of knowledge are we talking about, or are farmers and peasants having access to? In the sense that the majority of the knowledge and the data and the information available from them, whether is produced or is is produced by basically most of the times by two sources. At least I'm talking about my region, MENA region, or Lebanon in specific. So the two sources are either the state, meaning the Ministry of Agriculture or similar, and agricultural engineers. And these, I don't know if this is the case everywhere, but both of them create the kind of modernistic capitalist knowledge that is really telling peasants that their knowledge, their ways, their practices are wrong, are stupid, are backwards, and that mechanization and the excessive actually use of chemicals is the way, and that actually knowledge is monolithic and knowledge is in the hands of quote unquote engineers, academics, you know, they hold, and generally they're men, and they hold access to this knowledge, which is generally accessed through English or French speaking resources. So not Arabic, not what most of the language that most of the peasants speak. So this kind of knowledge, this kind of, let's say, definition of what knowledge is and not knowledge is, strips peasants of their own heritage and their own locally produced knowledges, and tell them that, sorry, I can, okay. I thought, John, are you talking to me? I didn't understand. What's pale mail? Thank you, Okay. Hannah. No, gracias. I'm just asking about the commentary. I'm asking if this is directed towards me. John wrote something. That was a positive and I'm wondering. response. It's a positive response. Someone just called it pale male bias, talking about Western white men doing everything. Right. Yeah. Thank you. So yeah, this is what I'm trying to talk about. And sorry, this is what I'm trying. Sorry, what I'm trying to say is that there is a kind of a sorry, I lost my concentration. Monopoly. Yes, monopoly of holding knowledge and telling peasants that they have to access it only through one source. So thank you. Muchas gracias, súper valioso el comentario. Claro, hemos discutido todo este tema de qué tipo de conocimiento, ¿no? Y
y vemos la imposibilidad de que se reduzca a una discusión estadística el tema de los datos para la seguridad alimentaria y la nutrición, porque tiene que ver con todo lo que Hanna ahora mencionó. Tengo a Antonio Onorati y después a Maya Cohen. Antonio, por favor. Sí, gracias. Solo dos pequeños comentarios. Me parece que sería necesario profundizar mucho más el impacto de la digitalización del sistema alimentario agrario sobre el desarrollo como tal, en el concreto de hoy, que se está pasando. Porque al final parece que tenemos una discusión muy general, como si todo era la Corn Belt de Estados Unidos. El segundo elemento que me parece muy necesario, que ya no apareció nada, es que no podemos comentar la guerra de los datos sin hablar de la situación geopolítica que está atrás de la guerra de los datos. Y para ser más claro, de la guerra entre Estados Unidos y China, Japón y Europa. Bien, muchísimas gracias. Maya Cohen, por favor. Hi, I wanted to respond to Valentine's comment about data as a public good. And I've been doing a project on this. It's not complete yet, but I can share in a couple months. But for now, I just wanted to say that if we're focusing on a policy process, I think we can do things to facilitate the use of data as a public good, but those systems aren't, I guess I don't really have a lot of faith that those systems are going to come from governments. So like we're not going to create them through policy, because we need a totally different system. Like the data collection, speaking from a US perspective, the data collection mechanisms, the data storage mechanisms, the types of data collected, the data governance, all of those things are made for digital agricultural platforms that are made for industrial farms, and made to empower the agrochemical and industrial ag companies that are creating the tools. So we would need sensors and tools to collect data that are much more modular, cheap, adaptable, like aren't built into a John Deere tractor that only John Deere has access to and is automatically conveyed into a software where no one can access it. And we would need collectively hosted, like place to physically host the data and collective governance of data. And I think those solutions, people are creating them and they're very much possible, and that there are policies we can do to facilitate that and support that and make sure that it is like legal. But then we have to have like a conversation more with the, like more about solutions that are not just policy solutions to make those systems real. Muchas gracias, Maya. Ya no veo más manos levantadas. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Así podemos seguir escuchándonos. Veo que este taller es muy necesario y qué bueno que habrá otro el 20 de marzo, porque el grupo ha estado trabajando como un poco entre el grupo ¿no? que empezamos a ver esta línea de trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria sobre datos para nutrición. Así que es realmente muy importante para nosotros estar escuchando y ver reflejadas cosas que hemos hablado ya antes, ¿no? Pero que ahora que están, que resuenan en otros lugares y en otras organizaciones, ¿no? Les invito a seguir los comentarios en el chat, también los estamos rescatando. Y ahí veo la mano de Patty y después de Soledad. Hi.
Thank you. I just want to say that this is a rather complex data stream that we're working with, and there's a lot of questions that are coming up today that I think are really, really important. So with the time we have left today, I just want to encourage people to ask as many questions and make as many comments as possible, because we will take all this into account. In a sense, it's a learning process for us as well. And what we hear from you is really valuable to us. So please keep the comments and the questions coming. Thank you. Gracias, Patti. Sole, ¿qué quieres aportar? Quería recoger también uno de los comentarios que se estaban haciendo en el chat. O sea, si bien se hicieron varias afirmaciones que más que respuestas tienen que ser recogidas como elementos de análisis importantes que no pueden perderse de vista, como es la dimensión del extractivismo vinculado a la digitalización de los sistemas alimentarios en general, o también lo que implica el monopolio del control de las infraestructuras de datos, ¿sí? Los cables del Internet, los carriers de Internet, etc. Acaba de ser mencionado un elemento que me parece clave, que tiene que ver con lo que son ahora las estrategias para incorporar a los pequeños agricultores a los sistemas de plataformas. Lo que hasta ahora estuvimos viendo son No sé si para todos se fue la voz de Soledad. Sí, creo que se cayó la... amenazas a la soberanía alimentaria. Sole, ¿puedes repetir un poco tu comentario? Se cayó la conexión unos segundos. Sí, decía que recogiendo el comentario en el chat sobre cómo la tendencia es pasar de la incorporación de grandes producciones a la agricultura 4.0, la automatización y las plataformas, a la incorporación de los pequeños productores, que es una tendencia que todavía no es global y en muchas partes del mundo no la vemos, sin embargo nos pone desafíos diferentes, porque pasamos a esto que algunos autores están llamando la agricultura de vigilancia, que también relacionándolo con el comentario de la compañera recién, tiene mucho más que ver con la expropiación y descapitalización de los conocimientos de los agricultores. Ahí ya el problema no es tanto la extracción de información con la cual puede gestionar procesos las grandes corporaciones, sino lo que implica en términos del futuro de la soberanía alimentaria, la imposibilidad de los agricultores de seguir transfiriendo sus conocimientos por la intervención de la plataforma que gestiona los datos, ¿sí? Las rupturas de los vínculos y de la comunicación entre agricultores, porque las plataformas empiezan a aparecer en el medio. Y eso me parecía que era un elemento que no estaba presente en el análisis y que es importante. Muchas gracias. Philip, tienes la voz. Yeah, thanks. I mean, I agree with Patti and Soledad. Basically, I think this is, I mean, I think we are all in the working group have been quite aware that this is a topic where we're still trying to wrap our heads around, right? And in general, and now we have this very specific process. So I don't feel in a position to answer, but maybe I can share some thoughts, and I hope they're kind of, yeah, they're coherent at least to some extent. I mean, on the question of data, and this is for those of you who have not been part in the of the discussion so far and of the official meetings that have already taken place as part of this process. You know, it's interesting to see that already the question of what data are we talking about in this specific process is already contentious. It's challenged by governments, right? You would think that this is kind of an obvious thing to define in such a process, but it's something that governments don't want to touch, right? And I think it's in a way that will be like a critical issue. And I think it can be, yeah, it's like we should have a strong
take on that, or our own be clear about our own expectations here. And I think from what I heard today and in general, I mean, I think there are different ways of approaching this, right? The one part is a bit the question of kind of what kind of data and technologies, database technologies are peasants, small-scale food producer interested in a way, I don't know, kind of what can be like the useful, what is actually useful for them and to advance food sovereignty, to kind of advance agroecology and these kinds of things, right? That's one strength, and I think it's a very important one. And I guess that's also some of the question, you know, kind of where, you know, we talk about these issues of data commons and, you know, kind of have access to these things. But there's also another take, I think, on this question of data, and that maybe is also kind of to ask what kind of data do we need to hold all those corporate and government actors to account for what they are doing with digitalization, but also generally, right? I mean, I guess there's I guess we're all critical of this kind of claim that there is not enough data, and we know that this is like a narrative, like this data gap thing. But at the same time, I think there is information that would actually be quite useful for social struggles, and that is kind of, I don't know, like information around land concentration, information, data on food speculation, these kinds of things, which usually are not so easy to find, and there are no statistics around it. So I just kind of throwing this into the room in a way to say, like, okay, let's think about the different types of data that kind of we are interested in, and then kind of talk it through, like what is the point. Another point on the issue of data, I think, is maybe it hasn't been like, it's kind of implicit, but maybe it's good to make it explicit also, as kind of, it's not just about the data. I think it's about very much, I mean, we mentioned the platforms, we mentioned all these kinds of things. So, and that means basically that the entire infrastructure is kind of completely kind of in the hands of big corporate actors, and it has, obviously there is also a big, that's part of the geopolitical conflict or competition that was mentioned by Antonio. So the question is also, like, you know, this kind of kind of avoid that kind of this kind of overly focus on data as such, doesn't kind of distract us also to ask questions about you know, the distribution of the actual, the control of who controls the infrastructure, because this is, as we know, like this is like a part of the whole, where the data grab takes place, right? If the infrastructure where the data flows through and is collected and is processed and everything is in private hands, then basically, I guess, like it will be difficult just kind of to have with good data regulation in a way. Something there will always be a bit of a limitation. So yeah, these are just, as I said, it's some thoughts, additional thoughts to throw in here. I mean, on the question of also, because somebody in the chat, I think, asked also a bit about the issues of kind of how does the digitalization, how this kind of push for the use of data does also directly affect smallholders. I think some of the issues have been mentioned. I mean, just for the extraction of the minerals, I mean, these are things that we know, but I think in that sense also, it's kind of really important to think about, you know, the kind of, yeah, the undermining of peasant and indigenous knowledge, and kind of these kind of, which is, on the one side, it's kind of, it was mentioned here, it's kind of denigrated as being kind of backwards, but at the same time, I think we need to be clear, and we're seeing this, like, this is actually what many of the agribusiness companies are interested in, because that knowledge is very, very valuable. And so, and I think here it's kind of, yeah, that's probably one angle to look at the whole thing, how this extraction and how it undermines the knowledge systems
that peasants, small-scale food producers, indigenous peoples have. And I think here it's important also that we always remember these things. I mean, they are protected, right? They have been recognized by international law, by different conventions, and so there is a real kind of risk here that, you know, that these technologies, they undermine it. I guess I'm just kind of trying to think of like what will be some of the key issues that we'll have to deal with in this context, and the kind of debates that we will have in the next few months. And obviously, like, the issue of governance is a critical one, but I think it's as we see today, the subject is so manifold, and there are so many angles to look at. So I really appreciate all the comments, and I hope this is just kind of a first round of a collective reflection process that kind of will help us to be very kind of strong in these upcoming negotiations. Thanks, and apologies for having been a bit long, but yeah, thanks a lot. Muchas gracias, Philip. Tenemos aún 7 minutos. Claro, ya hay que ir cerrando. No podríamos ahora entrar en una conversación más complicada, ¿no? Pero si quedan dudas, si quedan temas que sea necesario mencionar, veo a Javier Sánchez. Sí, bueno, muchas gracias por este taller, con tantos temas que necesitarían mucha más profundidad, ¿no? Porque la verdad es que yo no sé dónde acaba el campo del debate de la digitalización, porque yo me incluyo en el grupo de los analfabetos digitales, porque además mi administración, en relación a los productores de alimentos, coloca un satélite en la Unión Europea que cada 4 días realiza una foto de lo que ocurre en mi campo. Pero a mayores, en Europa se va a imponer el cuaderno electrónico para que yo apunte en el cuaderno electrónico todo lo que hago cada 15 días. O sea, además, el envejecimiento de la población y el elemento de la digitalización, pero desde el punto de vista de la exclusión, donde no tienen posibilidades de internet, donde no tienen posibilidades de wifi, porque hay tantas tareas concretas ya que están metidas dentro de este campo de la digitalización, más allá de lo que todos los actores que ya fueron nombrados, de multinacionales, el sector privado, la captura de las estructuras de FAO en Nueva York, lo de la cumbre, etcétera. Pero en el día a día, colocarse en un debate solamente para ver nuestra posición contraria no es suficiente. Bueno, están llamando a la puerta. No es suficiente solo. Entonces, porque hay muchas más cosas que también provocan una brecha entre los jóvenes y la gente mayor. Porque los jóvenes ven muy positivo lo del smartphone, lo de los sensores en las máquinas, etcétera, ¿no? Al final, lo que estamos hablando, y no es de ahora, es la cuestión de soberanía alimentaria, soberanía de los datos, soberanía democrática. ¿Qué pasa con nuestra democracia en este proceso de la economía? Disculpen que voy a abrir la puerta y gracias. Gracias, Javier. Melissa, ¿quieres tomar la palabra? Hola, estoy aquí en el... Hola, buen día. Muchísimas gracias a todos y todas por este espacio. Pues yo escuchando un poco lo que decían los compañeros y compañeras, pues como en el taller, creo que una pieza clave también analizar en esto de la digitalización de la agricultura es la captura del conocimiento colectivo. O sea, si bien nosotros sabemos que los conocimientos del campo no vienen de una sola persona, sino que es un conocimiento que se construye de generación en generación y que es un conocimiento que ahora a través de estas plataformas, desde la digitalización de la agricultura,
los y las campesinas pues no pueden acceder a ello. O sea, ellos no saben a dónde va su información, sus datos, lo que es aún más grave porque a partir de toda la innovación, a partir como de todo este modelo de la agricultura climáticamente inteligente, donde les ofrecen muchas posibilidades, mayor rendimiento, mayor rentabilidad y demás desde sus cultivos, y aparte de eso una asesoría o un acceso también a poder como tener un control más preciso, ¿cierto? Frente a sus cultivos. Me parece muy grave que los agricultores y agricultoras precisamente no puedan acceder a estas plataformas y que simplemente las organizaciones que están en voz como de estar promoviendo, de estar recogiendo los datos, simplemente extraiga los datos de las comunidades, pero no les dé acceso como tal al mismo. Entonces, claro, es muy grave porque también lleva a una centralización precisamente como de todas estas estructuras digitales que quieren concentrar el poder, y el poder también se concentra no solo como desde estas grandes plataformas o organizaciones que manejan los datos y la digitalización de las mismas, sino que a partir de esto todas estas empresas pues también están queriendo borrar su huella de carbono, ¿cierto? Por todos los datos que almacenan el mundo a través de las mismas posibilidades que con los campesinos obtienen, y es con la venta de bonos de carbono. Entonces, claro, ellos a la vez extraen los datos, capitalizan también todos los datos de los y las agricultoras que no pueden acceder a ellos, pero aparte de eso, pues también quieren borrar la huella de carbono en el mundo con todos sus bonos y todas las posibilidades que ofrecen a eso. Entonces, creo que esta parte de la digitalización de la agricultura, pues es muy clave porque creo que también hay estados en los que no se entiende muy bien como qué es lo que está pasando alrededor del mundo con esto, y hay programas incluso desde lo nacional o municipal, ¿cierto?, que vienen ofreciendo también como unas posibilidades económicas a través de la venta de carbono, pero no saben toda la trayectoria y toda la trascendencia que tiene todo esto, y cómo también todo esto como de el pago de los servicios ambientales pues se ha visto reflejado en que las grandes empresas sigan haciendo sigan pues afectando al medio ambiente, sigan contaminando, y los gobiernos sigan siendo cómplices como tal de lo mismo. Entonces creo que me parece muy importante que hoy por hoy estemos hablando como de lo que está pasando y lo traigamos también a una reflexión de cómo se ven afectados los derechos y las declaraciones, porque creo que es una lucha colectiva, o sea, es una lucha que ha pasado muchos años de las organizaciones campesinas, indígenas y demás, por las declaraciones de los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales, por la declaración de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces creo que esto también hace frente a poder defender toda esa lucha colectiva que llevamos a nivel del mundo. Gracias. Gracias, Melissa. Hay poquitos comentarios, hay uno bastante bueno. Bueno, todos son buenos, pero hay un tema especial. Me pide aquí la compañera Betsy que pregunte a los intérpretes si podemos estar 5 minutos más, literalmente 5 minutos más. Gracias, Katy. Es solamente para cerrar. Muchísimas gracias, Katy. Aquí hay un comentario muy interesante, ¿no? Que dice de Elizabeth Vaughan, si hay alguna como recopilación de principios a los que uno pueda acogerse para elaborar, para evaluar, para ponderar cuáles son las tecnologías que realmente pueden ayudar a la agricultura, en este caso la agricultura familiar, la agricultura no industrial, la agricultura indígena, campesina, de pequeña escala, ¿no? Y sí, efectivamente, en los documentos que las organizaciones hemos estado compartiendo,
vienen algunos de esos principios, ¿no? Y es una pregunta que va directamente relacionada con el objetivo de estos talleres, que es construir una visión colectiva sobre qué recomendaciones políticas va a producir el Comité de Seguridad Alimentaria con respecto a los datos, ¿no? A la información digital sobre seguridad alimentaria y nutrición. Si alguien del grupo de trabajo sobre datos o de los ponentes quieren dar un comentario final, ¿no? De 2 minutos, este es el momento. Los invitamos a registrarse para el taller del 20 de marzo con estos mismos temas y les agradecemos muchísimo su interés, su generosidad con sus comentarios, al secretariado y a los intérpretes también. Entonces, palabras finales, por favor. El tema del agua no lo tocamos también. Bueno, pues la grabación quedará para consulta de todos y también vamos a sistematizar todos los comentarios. Como comentaba, estamos elaborando un documento de visión del mecanismo de la sociedad civil y estamos trabajando en seguir cómo se van redactando las recomendaciones políticas para los datos, para seguridad alimentaria y nutrición. Bien, nos sobró 1 minuto del tiempo de interpretación. Les damos abrazos virtuales, distantes, y esperamos vernos el lunes próximo. Hasta luego. Gracias, Verónica, también por facilitar la reunión.